Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Cómo no, con mucho gusto. Como se los comenté en la mañana a quienes me acompañaron a la secundaria en la que estuvimos hoy temprano, en la Ciudad de México y en todas las entidades son dos las estrategias para que los niños y los jóvenes que están en planteles que se dañaron de manera importante y que vamos a tener que hacer una reconstrucción parcial o total, las semanas o los meses que dure este proceso de reconstrucción, estos niños van a poder tomar clases en otros planteles que sí tengan buenas condiciones y en donde haya cupo para ellos durante las semanas o los meses, reitero, que estén las reparaciones o la reconstrucción de sus escuelas, o también, y esto incluye en la Ciudad de México, el que puedan hacerlo en aulas temporales y que ahí puedan tomar clases, aulas temporales que nos toman más o menos 2 o 3 semanas armar, dependiendo del tamaño de la escuela y el número de aulas, y esa es otra opción y esa es otra variable. Esto es algo que ya está empezando a suceder en los estados de Chiapas y de Oaxaca, y que se van a acelerar los trabajos de las aulas temporales en esta semana, porque precisamente el viernes recibimos los recursos del Fonden para poder establecer estas aulas temporales a un mayor ritmo y a una mayor velocidad. Y es algo que también vamos a hacer en la Ciudad de México. ¿Qué corresponde a cada caso? Eso es algo que veremos y que corresponde a quien administra la educación de la Ciudad de México, que es Luis Ignacio, que ustedes lo conocen muy bien, exactamente qué estrategia vamos a llevar a cabo en cada una de las escuelas. Pero para poder llegar a ese paso, primero necesitamos terminar los dictámenes de seguridad estructural. ¿Para qué? Para que primero tengamos completo el universo de las escuelas que sí pueden abrir, que ya sabemos que tienen buenas condiciones, y tener también completo el universo de las escuelas que tienen daños y que vamos a tener que reparar. Y en función de tener el universo completo, entonces sí poder definir y con toda seguridad reubicar temporalmente a los estudiantes en las escuelas que ya sabemos que tienen el dictamen de seguridad estructural y que no van a tener ningún problema de operación, o en su caso, porque tuvimos el espacio o las condiciones para poner las aulas temporales, hacerlo. Entonces, aquí vamos por etapas. La primera etapa fue delimitar un primer censo de escuelas con daños. La segunda etapa está haciendo esta revisión con expertos, con peritos, para poder determinar y tener los dictámenes de seguridad estructural donde se tengan y donde no, pasarlos a las listas de las escuelas que van a requerir reparaciones. Y la tercera etapa va a ser la de la reubicación y las aulas temporales, y finalmente la cuarta etapa será la etapa de la reconstrucción parcial o total de las escuelas que tengan daños. Entonces vamos a ir en estas etapas. Ahorita nos encontramos en la segunda etapa, que es esta revisión escuela por escuela, que les reitero, nos vamos a tardar entre 2 y 3 semanas. Sé que es un tiempo amplio, pero estamos convencidos de que vale la pena, porque lo más importante es la seguridad, y aquí partimos del principio de que no se abrirá ninguna escuela que no cuente con el dictamen de seguridad estructural, y que además se están haciendo con calidad, con el tiempo que requieren estos peritos para observar y para poder dar su dictamen de las escuelas. Así es que, reitero, nos llevaremos estas semanas, pero creo que vale la pena, y es por la seguridad de los niños, de los maestros y la tranquilidad de los padres y de las mamás de familia. Muchas gracias. Déjenme empezar por este tema de las escuelas privadas. Como lo establece la ley, y ayer lo dijimos, toca a las escuelas privadas hacer los dictámenes de seguridad estructural, es decir, ellos los tienen que mandar a hacer con peritos acreditados. Eso así lo manifiesta la ley, así tiene que ser cuando se abre una escuela privada, pero también cuando tenemos un sismo que tiene más de 7 grados, y como lo marca la ley, se tienen que actualizar estos peritajes de seguridad estructural. A los planteles privados les toca, por su parte, hacer esos dictámenes con peritos acreditados. Cuando tienen ese dictamen, nos lo tienen que enviar para que pueda nosotros tener vista y tener conocimiento que lo hicieron con un perito que está acreditado y que eso está plenamente claro, y por lo tanto ya nosotros podemos dar el alta de que ese plantel puede funcionar. Ahorita que estamos en un momento de emergencia y que obviamente todas las escuelas nos tienen que mandar casi en simultáneo o a lo largo de estos días esos peritajes, hemos abierto una ventana especial desde la oficina
del doctor Luis Ignacio Sánchez, en donde todo el tiempo se están atendiendo las peticiones de las escuelas privadas y nos están enviando estos documentos que nosotros pues acreditamos que fueron hechos realmente con un perito que está a su vez acreditado, y a partir de ese momento es que los subimos en las listas que estamos dando a conocer y que se permite su operación. Esto es lo que funciona en los planteles privados. Yo diría que el día de ayer efectivamente tuvimos un reporte mayoritario de escuelas públicas, pero claramente el día de hoy ya se activaron las escuelas privadas en este procedimiento, y de hecho el día de hoy tuvimos más escuelas privadas de educación básica que de educación pública. Les repito las cifras: el día de hoy son 108 escuelas públicas de educación básica y son 374 privadas, es decir, está avanzando este proceso, y el rezago que habíamos tenido el día de ayer en las escuelas privadas está quedando subsanado con este método. Respecto a los otros temas, decir muy claro que nosotros hacemos inspecciones. Justamente el día de hoy estuve revisando con el doctor Luis Ignacio Sánchez varias de las inspecciones que se hacen y que han hecho recientemente en escuelas privadas, y son inspecciones muy amplias que incluyen temas pedagógicos, en donde nos aseguramos que estén cumpliendo con las didácticas y con las prácticas que requiere la SEP, pero donde también nos aseguramos que tengan los protocolos de protección civil que exige la ley y que a nosotros nos exige que se cumplan en las escuelas. Así es que me parece que las escuelas privadas que no estén en esta condición lo tendrán que hacer, porque además, una vez que terminemos con este proceso de los dictámenes, que como podrán entender tiene ocupado al personal de la SEP, y podamos reingresar clases y estar otra vez en una vida normal, vamos a intensificar las revisiones que estamos haciendo en los planteles privados. Así es que yo espero que todos los planteles privados estén al día y que puedan estar perfectamente claros en todos los protocolos, particularmente eso, que es lo que nos toca checar, que tienen los protocolos de protección civil, que los maestros han tomado los cursos que deben de tomar, que hacen los simulacros que tienen que hacer, que es parte de los procedimientos de protección civil que todas las escuelas deben de seguir, y que también, al cual también se tiene. Para quien esté interesado, le voy a pedir al oficial mayor, a la doctora Irma Gómez, que está aquí, que les pueda dar un reporte detallado de los edificios de la Secretaría de Educación Pública que tienen algún daño. Sí tenemos varios edificios, afortunadamente en ningún lugar tuvimos nada que lamentar, ninguna pérdida humana. Sí tenemos algunos edificios con problemas, no es el caso de este edificio. El edificio central de la Secretaría de Educación Pública no tiene daños, no tiene daño estructural, está operando de manera normal. Aquí despacha el secretario, y aquí no tenemos ningún problema, pero sí efectivamente tenemos problemas en otros edificios de la SEP que están ahorita cerrados, y que estamos reubicando al personal en edificios donde sí tenemos espacio, y que obviamente estos edificios van a requerir también de reparaciones, en algunos van a tener que ser intervenciones importantes. En fin, yo le pediría a la doctora Irma Gómez que les pueda pasar un reporte muy detallado del estado en el que están los edificios, pero lo importante es que ninguna persona, de ningún compañero de trabajo de la Secretaría de Educación Pública, ningún compañero sufrió ningún problema durante el temblor. Todos están a salvo y ninguno está corriendo riesgo en su trabajo, porque los edificios que tienen algún problema están cerrados, no están laborando ahí, no corren ningún riesgo, y los estaremos reubicando temporalmente en otros edificios, un poco bajo la misma lógica de lo que estamos haciendo en las escuelas. A ver, seguridad estructural. ¿Qué quiere decir seguridad estructural? Que la estructura del edificio está correcta. La estructura del edificio es la que soporta el edificio y es la que determina si la instalación está en riesgo porque tuvo un daño y está en riesgo de tener un daño mayor, es decir, de que se pueda colapsar, de que un muro se pueda caer, de que un techo se pueda caer. O sea, la seguridad estructural, la estructura de un edificio es lo que lo sostiene y es lo que permite que la construcción no tenga riesgos de tener un colapso o de tener un problema mayor. A eso se refiere. Segundo, ¿quién lo está haciendo? Como lo informamos ayer con el jefe de gobierno, es personal, son peritos acreditados por el gobierno de la Ciudad de México, son los famosos de obras, los DROs, los directores responsables de obras,
quienes avalan todo este proceso, como lo marca la ley, son personal que acredita el gobierno de la Ciudad de México. Ese es su trabajo, es responsabilidad de ellos, lo estamos haciendo de manera, coadyuvamos en el proceso, pero es responsabilidad de ellos el garantizar y el tener estos registros de seguridad estructural, y es con ellos con los que estamos haciendo este trabajo, Tere. Sobre ese tema, qué bueno que me lo preguntas porque es muy importante aclararlo. La Secretaría de Educación Pública, su tarea es educar, es la pedagogía. Nosotros nos tenemos que asegurar que las autoridades que por ley son responsables del uso del suelo, de garantizar la seguridad estructural de los edificios, de garantizar las normas de protección civil, estén avalando, porque esa es su obligación por ley, que las escuelas particulares cumplan con esos criterios. Y nuestra obligación, eso sí es nuestra obligación, es checar para poder dar un permiso de operación que esos documentos existen y que están avalados por las autoridades competentes. La Secretaría de Educación Pública, por su naturaleza, no tiene facultades de ley ni para uso de suelo. Eso le toca a los gobiernos locales, municipales, delegacionales o estatales, y el de la Ciudad de México, ese es un tema de ellos, pero el uso de suelo no es una materia de la Secretaría de Educación Pública, no lo está en la ley ni tendría por qué serlo. La construcción de los edificios tampoco es materia de la Secretaría de Educación Pública. La seguridad estructural de los edificios es materia de los gobiernos locales, delegacionales, municipales y estatales, que tienen esa función por ley y que por lo mismo tienen los equipos para garantizar esa seguridad, no de la Secretaría de Educación Pública. Nuestra función tiene que ver con la educación. Y lo mismo los temas de protección civil. La Secretaría de Educación Pública no está ni en la ley ni en su naturaleza ser el responsable de la protección civil, ni en las delegaciones, ni en el Estado, ni en el país. Para eso hay responsabilidades de quienes se encargan de protección civil. Entonces, todas las autoridades responsables, quien es responsable de un uso del suelo es el que determina si dónde puede operar una escuela o no, porque ellos determinan cuál es el uso del suelo. Las autoridades responsables de que los edificios tengan las condiciones estructurales adecuadas según la región en la que están son las autoridades locales que tienen esa facultad, y lo mismo las de protección civil. Nuestro trabajo y nuestra obligación es que cuando una escuela privada nos pide operar, tenga todos esos documentos en regla. ¿Qué significa que están en regla? Que nos presenten los documentos oficiales avalados por la autoridad responsable de esa materia, que está acreditado por ley para ello, que a eso es su función, que a eso se dedica y que para eso tiene personal y presupuesto. Y nosotros tenemos que tener eso en un expediente, como lo tenemos en las escuelas privadas, y a partir de eso damos un permiso o no. Hay otros criterios pedagógicos que sí dependen 100% de nosotros si damos la operación de una escuela o no, pero en términos de uso del suelo, seguridad estructural y protección civil, los documentos nos los tienen que dar las autoridades responsables y que tienen esa naturaleza y esa materia por ley. No es la Secretaría simplemente verifica que esos documentos existan. Entonces, así es como operamos y eso es lo que nos pide la ley, y me parece que es correcto. Me parecería que sería un despropósito que la Secretaría de Educación Pública se dedicara a dar usos del suelo, o sería un despropósito que la Secretaría de Educación Pública se dedicara a hacer cuestiones de peritajes de seguridad estructural. Pues eso corresponde a las dependencias y a que tienen esa facultad de ley y que tienen los departamentos para poderlo hacer, y que tienen a los ingenieros y que tienen a quienes saben, a los urbanistas que pueden determinar para qué sirve o no un uso del suelo, etcétera. Entonces, es una manera que se tiene que hacer, así lo marca la ley, pero además es muy eficiente. De otra manera sería muy eficiente y correríamos muchos riesgos de la otra forma, y así es como estamos operando, Tere. A ver, nosotros tenemos, como lo he dicho en diversas ocasiones, el expediente completo de esta escuela. Es decir, a nosotros nos entregaron todos los documentos que por ley necesitamos para permitir la operación de la escuela, que incluyen todos estos que he dicho, sellados y acreditados por la autoridad responsable. Conozco igual que todos ustedes, existe esta presunción o esta acusación de que el permiso del uso del suelo era falso. Bueno,
A nosotros nos entregaron uno avalado por la autoridad, por eso la autoridad, entiendo que ya la autoridad competente y responsable ya inició una denuncia, ya inició un proceso, es un tema que ellos tienen que resolver, a ellos les toca. Si hubo una falsificación es un tema que ellos tienen que perseguir, como entiendo que ya lo están haciendo, y en todo caso es también a ellos a los que les toca, si no se está respetando el uso del suelo, haber clausurado la operación del lugar. Entonces, nosotros estamos en toda la disposición de coadyuvar en lo que nos pidan y en lo que sea necesario, pero lo que yo quiero hacer muy claro es que a nosotros nos entregaron todo lo que corresponde para poder dar el permiso de una escuela, que son los documentos que tienen que ver con los 3 ámbitos que ahorita explicaba, perfectamente acreditados por las autoridades responsables, y eso para nosotros, como nos lo marca la ley, es lo que tenemos que hacer para decir, ok, la autoridad responsable del uso del suelo, la autoridad responsable de la seguridad estructural, la autoridad responsable de protección civil nos está diciendo en un documento oficial que todo está bien, ok, entonces nosotros damos por bueno eso porque así es como nos lo marca la ley. Si hubo un problema en cómo se dieron esos documentos porque presuntamente hubo una falsificación o hubo un problema, es un tema que tiene que indagar y que tienen que castigar las autoridades que son responsables de emitir estos documentos, y en todo caso si hubo una omisión de acción, en algún caso también es responsabilidad de las autoridades que tienen, reitero, la responsabilidad de emitir estos documentos, tanto para una escuela como para cualquier otra construcción. Sí, a ver, sobre el primer tema, bueno, qué bueno que nos reportas esto, Susana, haber sido una incidencia, ya tomó nota Luis Ignacio, de que una escuela que estaba en la lista no tuviera el dictamen. Estamos hablando de muchas escuelas, intentamos que no tengamos ninguna falla, pero vamos a ver por qué no estaba el dictamen en esta escuela. Sobre el segundo tema, pues decirte que lo que tú dices, yo haría un llamado a los padres de familia. Yo entiendo que estos son momentos muy difíciles, son momentos en los que sigue existiendo mucha tristeza, sigue existiendo mucha preocupación, sigue existiendo mucha incertidumbre, y lo entiendo muy bien, pero también son momentos de que caminemos cada vez más hacia una normalidad, a que México siga de pie, a que la fuerza de nuestro país reencuentre la normalidad, y gran parte de esa normalidad se encuentra en la educación y en la fuerza que nos da para muchas cosas la educación. Entonces, hacer un llamado muy respetuoso de que las escuelas que tienen ya este dictamen de seguridad estructural son escuelas que ha revisado un experto, que está garantizando ese experto, ese perito, que además en el documento de seguridad estructural viene el nombre del perito, viene su firma, es decir, hay una transparencia absoluta, que tengan la tranquilidad de que esa escuela ya fue revisada y que tiene las condiciones de seguridad estructural adecuadas para poder operar. Pero reitero, yo entiendo muy bien que son momentos en donde siguen existiendo estos sentimientos, estas preocupaciones, y que en cualquier caso tampoco vamos a forzar nada. Si una comunidad escolar no se siente segura, pues cuando se sienta segura, pero hay que decirles y acreditarles y hacerles un llamado, que es muy importante regresar a la normalidad, y que por eso estamos haciendo algo que es inédito en nuestro país después de un temblor: revisar absolutamente todas las escuelas. No importa que tengan, como es las escuelas que tienen un daño aparente, bueno, está muy claro que tienen un daño, pero aquí estamos revisando absolutamente todas, hasta las que a un ojo no experto parecen que no tienen ningún daño. Todas las estamos revisando con expertos, y solo pueden operar las escuelas que tienen este dictamen de seguridad estructural, y esa es una seguridad que tienen que sentir los papás y las mamás para poder regresar a clases, para poder retomar la vida cotidiana, que es tan importante, que es tan necesaria para los niños y las niñas. La propia UNICEF, que nos está ayudando mucho, UNICEF, como lo he dicho en varias ocasiones, ya nos está ayudando en Oaxaca y en Chiapas, y también nos va a ayudar aquí en la Ciudad de México y en otras entidades, a algo que ellos tienen muy desarrollado, a prácticas que han desarrollado en muchos lugares del mundo, que es apoyo psicológico para los niños y las niñas que lo requieran después de un evento tan fuerte como es un sismo como el que vivimos, y nos va a estar ayudando. Pero una de las recomendaciones que hace la UNICEF es que tan pronto se puedan reanudar clases, tan pronto haya condiciones para regresar a clases, hay que hacerlo, porque regresar a clases les ayuda a los niños, ayuda a que superen sus miedos, ayuda a regresar
regresar a ver a sus compañeros, a platicar de lo sucedido. Es importante que ahorita se platique para poder ir superando estos pasos. El día de hoy, quienes me acompañaron lo vieron, hicimos un ejercicio así en la secundaria en la que estuvimos, que los jóvenes preguntaran, que hablaran sobre su experiencia, sobre las dudas que tienen de cómo están sucediendo las cosas, etcétera. Esto es muy importante que suceda y la UNICEF recomienda que mientras más pronto podamos regresar a clases es mejor para los niños. Así es que reitero que cada escuela que tenga este certificado de seguridad estructural, los padres de familia pueden estar tranquilos. Es un certificado que está avalando un perito que está poniendo su nombre, que está poniendo su firma, que lo está haciendo la autoridad responsable de la Ciudad de México y que reitero aquí mi agradecimiento al doctor Mancera por ello, y que bueno, reitero que entiendo la situación que estamos pasando, pero que se sientan seguros y que sepan, como lo recomiendan los expertos, que es bueno para los niños y las niñas regresar a clases. Bueno, todavía son la mayoría, todavía estamos hablando de un número menor al 10% de las escuelas, entonces vamos más o menos alrededor del 6% de la matrícula ya está en clases. Reitero, este es un ejercicio que va poco a poco, que vamos avanzando conforme se avanza en estos dictámenes, pero creemos que es la mejor forma de hacerlo, porque es la manera en la que podemos estar seguros, aunque nos tardemos más tiempo, pero que al mismo tiempo, conforme vamos avanzando, vamos regularizando la vida de las escuelas, que es tan importante. Muchas gracias. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.